Mesa de la jornada titulada Derecho Ambiental y Derechos Fundamentales. Acordamos que cada una de las dos expositoras expondrá por 15 minutos y después vamos a pasar a un periodo de preguntas y respuestas en donde probablemente dialoguen entre sí y quizá conmigo también. La primera expositora va a ser Florencia Saulino. Florencia es profesora del programa de NYU en Buenos Aires y profesora y directora del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, magíster por la Universidad de Nueva York y es doctora por la Universidad de Buenos Aires y ha sido recomendada al premio Facultad. Florencia. Gracias. Creo que terminar hablando de derechos en el contexto de cambio climático parece ser una buena forma, o una forma al menos interesante, de cerrar las discusiones que tuvimos durante estos 2 días. Una particularidad de nuestra región es que es una de las regiones del mundo que piensa el ambiente en términos de derechos. Y en ese contexto, preguntarnos quién es el titular de esos derechos o quién es la persona que puede ejercer esos derechos y para quién están pensados esos derechos ambientales, es una buena forma de posicionarnos frente a las discusiones que el cambio climático va a crear para esos derechos y a la vez aborda de alguna manera, o puede ser una forma de dar respuesta a los problemas de equidad de los que hablaba Vicky en el panel anterior. Entonces, lo que yo voy a tratar de pensar de una forma quizás más teórica es quién tiene derecho a un ambiente sano y a qué tiene derecho esa persona. Esta pregunta en realidad es parte de mi trabajo de tesis de doctorado y surge a partir de 2 fallos de la Corte Suprema, que son los fallos Mendoza y Alavi, son 2 fallos muy conocidos, donde la Corte, pese a que el texto del artículo 41 de la Constitución Nacional es bastante claro al enunciar que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a un ambiente sano, del mismo modo que todos los habitantes de la nación tienen el derecho a navegar, a comerciar, etcétera, la Corte decide o opta por reconocer este derecho, pero dándole una titularidad colectiva, es decir, hablar del derecho al ambiente sano no como un derecho individual, sino como un derecho colectivo. Esta discusión, esta tensión de la titularidad del derecho al ambiente sano no es exclusiva de nuestra Corte Suprema. Si uno revisa, por ejemplo, los tratados internacionales que reconocen el derecho al ambiente sano, hay tratados que lo reconocen como un derecho individual, otros tratados lo reconocen como un derecho colectivo, y pasa lo mismo con las constituciones de la región. Las constituciones que reconocen este derecho a nivel regional están divididas en algunas constituciones, como la de Brasil o la de Colombia. El reconocimiento de un derecho al ambiente sano se reconoce como un derecho colectivo de forma expresa y otras constituciones son ambiguas o lo reconocen como un derecho individual. La decisión que tomemos sobre quién es el titular del derecho no es menor, no es simplemente una pregunta teórica. ¿Quién es el titular del derecho? Condiciona cuál es el contenido de ese derecho. ¿Para quién el ambiente tiene que ser sano? ¿Estamos hablando de un derecho que tiene que ser sano para todos y cada uno de los habitantes de la nación o estamos pensando en un derecho que hace al ambiente sano para el colectivo o para el conjunto? Y ahora voy a explicar por qué optar por una u otra alternativa tiene consecuencias muy distintas. Pero antes de entrar en ese punto, quisiera hablar un poco más de dónde viene esta tensión o cuál creo yo que es el origen de esta tensión entre un titular colectivo o un titular individual para el derecho al ambiente sano. A diferencia de la mayoría de los derechos que reconoce nuestra Constitución Nacional, el derecho al ambiente sano es un derecho a un bien público. Esto es una diferencia importante, dadas las características de los bienes públicos. Se generan un montón de tensiones en un sistema de derechos que fue pensado originalmente para la protección de bienes privados, como la vida, la integridad física, la propiedad. En ese contexto, toda la estructura clásica de los derechos subjetivos está pensada en base a una relación entre el titular del derecho y el objeto del derecho que está marcada por una idea de control o soberanía del titular sobre el objeto. Es decir, en casi todos los derechos civiles y políticos clásicos uno puede pensar que el titular del derecho
ejerce un control sobre el objeto de su derecho. Puede decidir si iniciar o no iniciar acciones para la protección de su derecho y en muchos casos puede disponer del objeto de derecho como lo desee. El caso más clásico, más paradigmático es el derecho de la propiedad, pero si lo pensamos, esto también pasa con la autonomía, como vedando la interferencia de terceros. Yo puedo decidir si permitir o no permitir que terceros interfieran con los derechos que están amparados por la autonomía. Y lo mismo con el derecho a disponer del propio cuerpo, acciones que estarían penalmente penadas si las hace un tercero sin mi consentimiento, por ejemplo, no sé, perforarme el oído. Si lo hago con mi consentimiento, si yo permito esa intromisión, eso no constituye un delito. La estructura, esta relación que existe entre el objeto y el sujeto de derecho, puede explicarse en parte por la relación histórica que existió entre el concepto de derecho subjetivo y el concepto de propiedad. Hay muchos autores que trabajaron la evolución del concepto de derecho subjetivo y encuentran que hay una marcada conexión con la idea de dominio del derecho romano. Yo puedo volver sobre esto si quieren en las preguntas, pero no quiero detenerme mucho ahora. Esto lleva a que en la teoría liberal clásica esté muy marcada por una dicotomía que es el dominio sobre las cosas externas a la persona y el autodominio sobre el cuerpo. Y esto lleva a pensar en los derechos como esferas de disponibilidad del titular. El titular puede hacer lo que quiera dentro de esas esferas. El problema es que, como ustedes probablemente saben, los derechos sobre bienes públicos no pueden encajar en esta estructura, porque los bienes públicos son bienes que no son excluibles, por lo cual yo no tengo manera de garantizar al titular el control sobre el objeto. Y esa imposibilidad de exclusión es lo que hace que la relación entre el titular y el objeto ya no pueda manejarse en términos de control o soberanía, o no pueda responder a esta idea más clásica de los derechos civiles y políticos. La respuesta de muchos derechos frente a esta tensión es considerar el derecho al ambiente sano un derecho colectivo y de esa forma mantener la relación en base a la ficción de que la colectividad como un todo es la que es el titular del derecho y es por ende la que puede decidir si ejercer o no ejercer las acciones destinadas a su protección. De esa forma mantenemos al sistema funcionando en las condiciones originales y atribuimos la titularidad del derecho a la comunidad como un todo, que es la que está en control del objeto y es la que puede tomar decisiones sobre ese objeto. Acá también hubo influencia del derecho internacional de los derechos humanos y la idea de derechos de tercera generación, y también puedo volver sobre esto si quieren más adelante. ¿Cuál es el problema de pensar estos derechos como derechos colectivos? El primer punto es que solo estaríamos garantizando un ambiente sano para la sociedad como un todo o para el grupo de personas como un todo y no para todos y cada uno de los individuos que lo componen. Y esto implica, en muchos casos, dejar desprotegidos a individuos más débiles de la sociedad que requieren estándares de calidad ambiental diferentes o más altos. Por ejemplo, si estamos hablando de protección de la calidad del aire, un asmático probablemente necesita un nivel de calidad ambiental mucho mayor que el que necesito yo, o el que necesitan personas no asmáticas. Lo mismo con los niños, lo mismo con los ancianos. Pero a la vez, cuando tratamos de meter al derecho al ambiente sano en la categoría de los derechos colectivos, nos encontramos con otro problema, que es que el derecho al ambiente sano está muy lejos de la idea clásica de derechos colectivos. ¿Por qué? Pues los derechos colectivos en general son derechos que pertenecen a una comunidad como algo separado de sus miembros. Y esta comunidad se piensa como una comunidad sociológica o antropológica, no como un grupo azaroso de individuos que forman un conjunto. Y estas comunidades generalmente tienen cierta organización interna. La idea de reconocer derechos colectivos, por ejemplo, a las tribus indígenas o a los grupos minoritarios dentro de una sociedad, tiene que ver con la necesidad de asegurar las condiciones de su existencia en una sociedad mayoritaria. Entonces, el ejemplo más clásico de estos derechos puede ser, por ejemplo, en Canadá, el derecho de la población de Quebec a hablar en francés, a recibir educación en francés. Es un derecho que tienen como colectivo para proteger su identidad y sus particularidades. Cuando nosotros tratamos de llevar al ambiente sano esta estructura, lo que nos encontramos es que no tenemos un grupo con una organización interna. No tenemos un grupo que tenga un interés homogéneo y que todos quieran lo mismo y que tengan una forma de tomar decisiones hacia el interior del grupo que puedan comunicar al resto de la sociedad.
El grupo que va a ser titular del derecho va a variar dependiendo del componente del ambiente del que se trata. Entonces, si nosotros pensamos en el derecho al ambiente sano como una forma de resguardar los parques, entonces estamos pensando en el conjunto de vecinos que viven en un barrio. Si pensamos en el derecho al ambiente sano como el derecho a que la cuenca Matanza-Riachuelo esté limpia, lo pensamos entonces en torno a los 5 millones de habitantes de la cuenca. Y si lo pensamos en términos de cambio climático, estamos hablando a nivel mundial de todos los habitantes del planeta, o si hablamos de políticas públicas, probablemente las decisiones que adoptemos afectan a todos los habitantes del país de la misma manera. Estos individuos claramente no tienen mucho más en común, salvo esta idea de compartir el mismo componente del ambiente. Y este es un punto central, porque no tienen las conexiones internas de grupo que sí tienen una minoría dentro de una sociedad mayoritaria, un grupo de pueblos originarios, los quebecuas en Canadá. Entonces, cuando yo trato de ejercer ese derecho sin una organización interna, me empiezo a encontrar con varios problemas. O sea, ¿de qué manera este grupo que no está conectado, este grupo de personas que no está conectado, y si quieren la forma más fácil de pensarlo es en Riachuelo, tengo 5 millones de personas que no se conocen y no tienen nada que ver la una con la otra. ¿Cómo deciden sobre el ejercicio de su derecho al ambiente sano? Una posibilidad es decir, bueno, adoptemos decisiones por mayoría, y esto puede funcionar en un barrio o las manzanas que rodean una plaza o una ciudad relativamente pequeña, pero claramente con 5 millones de habitantes no funciona. Los costos de transacción y los problemas de acciones de colectiva que generaría tomar decisiones de esa manera son altísimos. La siguiente opción es elegir un representante, y acá otra vez es el mismo problema. En una tribu indígena o un grupo minoritario es más fácil que por su estructura interna puedan tener un representante de hecho o puedan votar a un representante. Acá no hay forma de tener un representante, y dado que el grupo es heterogéneo, es disperso, si nombráramos un representante, el control sobre ese representante sería muy difícil de ejercer. Y esto nos generaría enormes problemas de agencia, es decir, la posibilidad de que este representante ejerce el derecho o en su propio beneficio o en pos de lo que erróneamente considera que es el beneficio del grupo. Una tercera opción, que es la que termina de elegir la Corte en Mendoza, es dejar que cualquier miembro del grupo o el ombudsman o organizaciones que propendan esos fines ejerzan el derecho en representación del resto. Y acá nos vamos todavía más al extremo porque no requerimos que exista ningún tipo de vínculo con el colectivo que está representando. No hay ningún intento de representación. Entonces lo que puede pasar es que la representación de buena fe que hagan estas personas esté totalmente desvinculada de lo que quieren efectivamente el colectivo que habita la cuenca. Y esto fue lo que, si uno sigue el desarrollo de la causa Mendoza, muchos años después es lo que se empieza a ver. Las familias que viven en las márgenes del río y que tienen que ser relocalizadas se oponen a la relocalización y encuentran como respuesta, bueno, pero ustedes pidieron esto, y ellos no son parte del ustedes que inició la causa, son parte del ustedes que se ve afectado. Pero como ellos no son partes en la causa, no pueden cuestionar la decisión de relocalización. Entonces tienen una decisión que los obliga a relocalizarse para garantizar su derecho al ambiente sano, y el contenido del derecho al ambiente sano se arma de una manera que no es lo que ellos quieren o no es como ellos lo ejercerían si pudieran decidir individualmente. Y esto pasa lo mismo con las prioridades que la Corte le da a la causa. Si uno ve lo que querían los actores originarios, que eran un grupo de vecinos que inician el expediente, básicamente apuntaban a la mejora en las condiciones de vida en donde estaban y la mejora en su salud y la realización de estudios epidemiológicos. Pero cuando ese colectivo se complejiza y empiezan a entrar potenciales representantes, la causa termina dando más prioridad a otras acciones que no son las que al menos los que inicialmente le iniciaron estaban buscando. Entonces, básicamente, ¿a qué conclusión llegamos con esto? ¿O a qué conclusión llego yo? Yo creo que esta discusión sobre la titularidad del derecho al ambiente sano es un síntoma de la necesidad de repensar la estructura del sistema de derechos para que pueda dar lugar no solamente a los derechos que protegen bienes privados,
sino también a los derechos que protegen bienes públicos. En mi opinión, la titularidad colectiva en este contexto parece ser un parche en la estructura para tratar de mantenerla funcionando como estaba. El problema que tiene el parche en la estructura es que pagamos un costo muy alto por mantener la estructura como estaba, porque por un lado solo garantizamos el nivel de calidad ambiental que hace el ambiente sano para el conjunto, y por otro lado generamos enormes problemas de agencia y representación que ya estamos viendo en la causa Mendoza. ¿De qué otra manera podemos pensar el derecho al ambiente sano? Yo creo que es posible pensar el derecho al ambiente sano como un derecho individual, pero hay que formularlo de una manera distinta a la que solemos pensar otros derechos individuales. Y acá voy a retomar algo de lo que dijo Ricky ayer. Es posible pensar el derecho al ambiente sano como un derecho individual a que existan políticas públicas que sean adoptadas mediante un procedimiento que sea aceptado por todos como justo y equitativo. Y acá la idea es recurrir a la justicia como procedimiento, a la justicia procedimental, porque no tenemos un criterio distributivo que nos permita decir qué resultado es justo. Y a la vez que este proceso nos asegure un mayor nivel de calidad ambiental posible, dados los recursos que tenemos y dada la necesidad de satisfacer otros derechos que consideramos importantes. Porque esa es otra formulación respecto del contenido del derecho al ambiente sano, como la mayor calidad ambiental posible, lleva a resultados que no son compatibles con otros derechos. Uno tiene que pensar que, dado el presupuesto que tenemos que hacer el mejor esfuerzo posible por satisfacer el derecho al ambiente sano, pero siempre va a haber un nivel de contaminación que vamos a tener que aceptar si queremos seguir viviendo como estamos viviendo. Entonces, yo acá creo que la herramienta adecuada para lograr este balance es el análisis costo-beneficio. Y creo que esto tal vez suene extraño porque justamente los derechos ambientales muchas veces se plantean como una forma de evitar el uso del análisis costo-beneficio. Pero para mí, en mi opinión, no hay otra forma de determinar cuál es la política pública adecuada o de qué manera podemos maximizar la protección del ambiente con los recursos que tenemos. Y una pregunta última que podría surgir es, bueno, ¿y entonces qué implica tener un derecho si vamos a tener que pasar por un procedimiento para determinar la política pública? Bueno, implica por un lado que los poderes políticos no pueden negarse a aumentar la protección ambiental cuando razonablemente pueden hacerlo. Y implica además que cada uno de los individuos puede reclamar al Estado por la falta de esas políticas públicas o por la insuficiencia de esas políticas públicas. Y el Estado va a tener la obligación de dar razones de peso, razones muy importantes para justificar que no puede satisfacer ese derecho, si es que no puede satisfacer ese derecho. Y esto nos lleva, y con esto voy a cerrar, a la idea de qué requiere el derecho al ambiente sano para poder ser efectivo, o qué requerimos nosotros como base, y es algo que apareció en casi todos los paneles, que es para poder pensar este derecho como un derecho efectivo y como un derecho aplicable necesitamos una estructura fuerte dentro del Estado que propicie estas políticas públicas. O sea, necesitamos una agencia regulatoria fuerte. Esto, cada vez que discutimos en los paneles anteriores es algo que retomamos, la idea de sin una agencia regulatoria fuerte es muy difícil hacer efectivo este derecho. Con esto termino porque ya no tengo más tiempo. Gracias. Gracias, Florencia. Nuestra segunda expositora es Leila Devia, es abogada, doctora en Derecho por la Universidad de El Salvador, directora del Instituto del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y profesora de Recursos Naturales de esta casa. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Bueno, agradecer primero al doctor Alegre por la invitación a participar de este panel, a la presentación de uno de los integrantes de la Corte y también felicito la excelente presentación de Florencia. Un poco la idea que tenía yo para charlar hoy y comentarles es cuál es la relación existente o cuál es la relación que me parece a mí existente entre la teoría general de los derechos humanos y la teoría general del ambiente. Y para eso, bueno, denme 2 segundos que vamos a poner la copita, como digo yo. Perfecto. Bueno, la idea un poco era buscar esta relación en los últimos fallos que tanto se han dado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como
en la Corte Internacional de Justicia. Y para eso, esta vinculación entre derechos humanos y ambiente, yo hace muchísimos años leí un libro de Curtis y de Abramovich muy interesante que planteaba cómo se podía litigar o cómo se podía llegar a hacer efectivo un poco lo que dijo Florencia, ¿no? Cómo hacemos efectivo el derecho a un ambiente sano. Entonces, esta pregunta que se hacían estos autores partía de la base de la teoría de los derechos económicos, sociales y culturales, y me pareció muy interesante la apreciación que decía, los derechos patrimoniales se ha trabajado mucho, hay mucha jurisprudencia, hay mucho contenido, hay mucha doctrina, pero ¿qué pasa con aquellos derechos económicos, sociales y culturales a los cuales, bueno, todos sabemos el derecho al acceso a la vida, a la energía, al agua, pero ¿cuál es su contenido y cuál es otra cosa que también dijo Florencia? ¿Cómo se hace para hacerlo efectivo económicamente? O sea, el presupuesto nacional, en este caso, tiene que destinar a miles de cuestiones presupuesto. ¿Puede hacerlo también con estos derechos? ¿Cómo tiene que estar integrado ese patrimonio? Y a partir de ese libro, que acá resumo un poco, está esta significación estrategia de los vínculos de los derechos humanos y el ambiente. Porque lo que nos pasó a los ambientalistas en ese momento y hace unos años es decir, bueno, la teoría general de los derechos humanos nos representa y nos representa para utilizarla y poderla utilizar para casos paradigmáticos como vamos a ver. ¿Cuál es este vínculo? Y también otro tema muy importante que aparece últimamente, que es la responsabilidad del Estado en temas ambientales. Hay varias tesis también en ese sentido y la particularidad de aplicación a las problemáticas ambientales. ¿Y cuáles son estos argumentos que se han utilizado en estos fallos y también en laudos arbitrales? El debido proceso legal, y esto lo vamos a ver después en el fallo de Claude Reyes, un fallo paradigmático, uno de los primeros fallos de la Corte Interamericana sobre temas ambientales, pero que tiene que ver con temas de información, la tutela judicial afectiva, el derecho de acceso a la información, que es el caso de Claude Reyes, y la igualdad ante la ley y prohibición de la discriminación. Y los derechos ambientales también involucrados. Y acá algo interesante, porque también lo que planteamos en el Pacto de San José de Costa Rica no hay explícitamente una mención al derecho a un ambiente sano. Es discutible porque algunos autores hablan de un posible empleo del artículo 11 del Protocolo de Salvador en temas ambientales, otros dicen que es implícito y no explícito. Y lo que se ha dado también, que es algo que se está tratando de revertir, para que no sea solamente utilizada la teoría de los derechos humanos y también las distintas tutelas, que no sea referido solamente, las últimas resoluciones, se han referido justamente a los más desprotegidos. Otra cuestión que también ha hablado Florencia, a los grupos vulnerables afectados y sobre todo al tema de los refugiados. Y vamos ya un poco a los casos que se han desarrollado tanto en la Corte Interamericana como en la Corte de Justicia. El caso de Claude Reyes. Bueno, ¿de qué trata el caso Claude Reyes? Claude Reyes hizo una presentación ante el Gobierno de Chile, muchos de ustedes lo conocen, para conocer la evaluación de impacto ambiental de un proceso de deforestación, de una instalación de una planta, y le pidió a la compañía de inversiones extranjeras, que era la autoridad de aplicación, los informes respectivos. Bueno, este derecho a la información fue negado, entonces él junto con otras personas se dirigió a la Corte del Sistema Interamericano y a la Corte Interamericana de Justicia, y lo que logró, de Derechos Humanos, perdón, y lo que logró es justamente un fallo en el cual se le dio la razón y una cuestión ambiental pasó por también un proceso muy interesante. A partir de este fallo, hay otros más, pero este es muy emblemático y de hecho Claude Reyes pasó a ser el presidente de una ONG muy importante de transparencia y luego tuvo un cargo en el gobierno, del gobierno anterior de Chile.
también pasamos a ver qué pasó en la Corte Internacional. Y hay un fallo muy reciente, muy interesante también, que es Costa Rica versus Nicaragua, en el cual, por un tema territorial, se plantea además la posibilidad de compensar daños ambientales por el establecimiento en esa zona territorial de un campamento militar por parte de Nicaragua, del que dependen miles de kilómetros del mar territorial de Costa Rica. Los jueces ya habían determinado que Nicaragua debía compensar a su vecino en el 2015, pero la novedad de este último fallo es la suma, el monto, que son $318.000, lo tengo por ahí, que tuvo que compensar Nicaragua a Costa Rica. Y por último, también la opinión consultiva que se ha dado en la Corte, esta opinión ha sido de febrero de este año, noviembre, perdón, del año pasado y fue publicada en febrero de este año, solicitada por la República de Colombia, donde ahí me parece que aborda o da respuesta a alguna de las cuestiones que planteó también Florencia y que tiene que ver con cuestiones ambientales, que justamente la Corte establece que las obligaciones derivadas de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal en el contexto de la protección del medio ambiente, los Estados deben prevenir los daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos. Actuar conforme al principio de precaución, algo muy interesante porque por primera vez también, o no tan por primera vez, pero la Corte establece en este sentido el principio precautorio que es tan discutido entre los integrantes del derecho internacional y el del derecho del ambiente. En general se dice que los principios de derecho ambiental no son obligatorios o son principios de soft law. Algunos ambientalistas sostenemos que no, que son principios jurídicos vinculantes. En el caso de Argentina, la Ley General del Ambiente los incorpora en nuestro ordenamiento positivo. Y el garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al ambiente, así como la participación pública. Esta opinión consultiva igual está siendo bastante revisada porque en general no se había dado hasta el momento la relación innegable que existe entre la protección del ambiente y la realización de otros derechos humanos. Y ahí también vemos un poco la pluma de Candado Trindade, el juez que también ha establecido en su doctrina integrar la protección de los derechos humanos con los temas ambientales. Y después quería, para finalizar, más allá que después podemos charlar un poco sobre estos fallos y la evolución que ha tenido, hay muchísimos más, pero estos fallos realmente son emblemáticos, tanto el de Colombia contra Nicaragua como la última opinión consultiva, la 23, tiene que ver con un esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno de Francia con respecto a tener un pacto global ambiental. ¿Por qué? Porque la discusión que se ha dado es una discusión de cuán efectivo es el derecho internacional ambiental, que creo me lo ha comentado la doctora Nona, parece que en otros paneles en los que no estuve presente se discutía justamente la efectividad del derecho internacional ambiental. Con respecto a la efectividad, el Pacto Global Ambiental, el gobierno de Francia junto con otros juristas, se plantea por qué no es efectivo este derecho. Y con la adopción del Acuerdo de París del 2015, este proyecto lo que plantea es también una mayor participación en los convenios internacionales de la sociedad y de los organismos no gubernamentales, que no solamente los gobiernos formen parte de estas conferencias de las partes y esta participación. Repite en general, yo lo tengo para el que le interese después, repite en general los principios de Río y agrega algunos nuevos, como el principio de cooperación. Fue presentado el año pasado en Francia y fue presentado también en septiembre en Naciones Unidas
y este año muchos de los países apoyaron y acompañaron esta resolución y ha sido también que sea presentado en la próxima Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, en concreto, un poco lo que hoy quería comentarles era esta relación, que todos ustedes la conocen, entre derechos humanos y derechos ambientales, y que en definitiva está plasmada en todo lo que ha venido transitando tanto la Corte Internacional como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y además también dar esta idea de este pacto global del ambiente que también relaciona el cambio climático con derechos humanos y derechos ambientales. Pero en definitiva hay mucho para charlar, hay mucho para tratar de cuál es el contenido y cuál es la relación, si los derechos ambientales van a tomar totalmente la teoría general de los derechos humanos para poder aplicar y hacer una efectiva aplicación de este derecho. ¿Estoy bien con el tiempo? Perfecto, exacto. Bueno, gracias y mi mail. Bueno, muchas gracias. Abrimos la posibilidad de preguntas o comentarios. Si hay alguien... Sí. Gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta doble, que creo que va para las dos. Voy a tratar de hacer la pregunta en una sola, pero la idea es interpelar a las dos. La primera es sobre el otro aspecto del alcance del derecho ambiental, no solo como un derecho de titularidad individual o colectiva, sino cómo entender ese derecho al ambiente sano. Pues me parece que también difiere mucho si es un derecho del ser humano a un ambiente sano o un derecho del ambiente a estar sano o a existir un ambiente sano. Y la otra parte de esa pregunta es si vuelve más o menos relevante la discusión sobre la titularidad, porque entiendo que es diferente cómo se entiende, si el derecho se entiende de una manera o de la otra, la discusión de la titularidad creo también cambia el sentido. Y por otro lado, veo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos parecería proteger solamente este derecho de las personas a un ambiente sano, y si ve conveniente tal vez mover el foco del derecho de las personas a un ambiente sano más a un derecho a un ambiente sano en sí mismo. No sé, ¿querés vos? No, bueno, si no empiezo... Bueno, estamos ahí peleándonos a ver quién te contesta. No, con respecto a lo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay también ya es un fallo local que considera a la Amazonia persona, justamente derechos muy reciente que salió en estos días. Pero a mí me parece que lo interesante es, y lo que vos me parece estás planteando, la visión antropocéntrica o la visión biocéntrica. Yo creo que hay una corrida hacia la visión biocéntrica, ya dada también por la Constitución de Ecuador, por la Constitución de Bolivia, pero independientemente de eso, en algún momento, esto para mí realmente es un desafío y es haber ganado el hecho de esta última opinión consultiva. Para los que creemos en la efectividad del derecho ambiental, para mí es haber ganado una partida bastante interesante. Y luego yo creo que se va a incorporar esta cuestión de enfocar un poco más el objeto o el bien jurídico tutelado o el sujeto de derecho, porque en la Constitución de Ecuador es un sujeto de derecho a la naturaleza, a esta visión más biocéntrica. Porque, ¿qué sucede? Cuando comienza a hablarse de los temas ambientales en Estocolmo, hay una visión más biocéntrica. Luego pasa a la visión antropocéntrica con Río 92 y ahora está volviendo otra vez esa dicotomía. Hay un debate muy grande entre la visión biocéntrica y antropocéntrica que parecía que estaba olvidada. Yo creo que el foco con esta última resolución de la Amazonia puede ir mutando. Lo otro lo dejo para... Agrego a eso. Yo creo que desde la visión del derecho constitucional, si uno lo piensa en nuestro contexto constitucional, la visión del derecho al ambiente sano que tenemos es una visión antropocentrista. O sea, nosotros estamos pensando como sano para los seres humanos. Es la visión que
más tradicionalmente tienen los derechos que venimos reconociendo en la Constitución. Y si uno piensa cuál es el fundamento de reconocer un derecho al ambiente sano en la Constitución, y acá puede haber muchas respuestas, uno podría pensar que es una forma de asegurar la igualdad equitativa de oportunidades, o sea, asegurar que todos los individuos puedan tener un funcionamiento normal como miembros de la especie, y que ese funcionamiento normal les permita tener todo el posible rango de oportunidades para desarrollarse y para desarrollar su plan de vida, dado quiénes son y en dónde están las capacidades con las que cuentan. Pensarlo desde un punto de vista igual antropocentrista no quiere decir mostrar un completo desinterés por la naturaleza o por el resto de los componentes del ecosistema. Claramente el antropocentrismo de cualquier persona que piense en un derecho al ambiente sano es un antropocentrismo por lo menos débil, o sea, estamos pensándolo en un contexto donde nuestra suerte está necesariamente ligada a la suerte del resto del ecosistema. Por un lado eso. Por otro lado, que no haya un derecho ecocentrista no quiere decir que las políticas públicas no puedan ser ecocentristas, sino quiere decir que las políticas públicas puedan tener otros niveles de protección. O sea, a mí me parece que, al menos dentro del derecho constitucional, el vocabulario de los derechos funciona mejor como algo reservado a los seres humanos, lo cual de vuelta no implica dejar de lado a la preocupación por el ambiente. Ahora, si esto cambia, pensar en el derecho al ambiente sano como sano para el hombre, si hace más o menos relevante la discusión sobre titularidad, yo creo que, pensándolo desde el punto de vista que yo propongo, la discusión de titularidad es relevante y se lo puede ver aparte como un derecho distinto y separado del derecho a la salud, que podría ser la otra contrapartida por la cual uno podría decir, bueno, pero ¿por qué nos preocupamos por eso si tenemos el derecho a la salud? Si lo pensás como un derecho ecocéntrico, entonces, por supuesto, una titularidad individual o colectiva ya no tendría mucho sentido, porque la naturaleza, le estarías reconociendo el derecho es a la naturaleza como un todo, o a la Pachamama, dependiendo de la tradición en la que te encuadres. Esto habló un poco Valeria ayer a la mañana. Entonces ahí ya la titularidad claramente no estaríamos hablando de una titularidad individual, tampoco sé si estaríamos hablando de una titularidad colectiva, estaríamos hablando de algo, un objeto diferente. Es una pregunta sobre el contenido del derecho al ambiente sano en el ámbito del cambio climático. Con respecto a la polución que causa residuos en la salud, uno puede entender lo que puede ser eso, y el caso Riachuelo, en cierta manera, es ese tipo de caso. Pero el cambio climático tiene por lo menos dos problemas que son distintos. Uno es que, en cierta manera, es principalmente el derecho de generaciones futuras. Así que tenemos que pensar en qué tipo de derecho vamos a conceptualizar para generaciones futuras. Y el segundo problema es que no es un derecho... perdón. El primer problema es que es en parte un problema de generaciones futuras. Y el segundo problema es que no es un derecho que se puede satisfacer en un ámbito nacional. Este derecho no se va a satisfacer a menos que otros países cooperen en un marco internacional. Y eso es algo que los tribunales en un país no pueden obligar a otros países a hacer. Entonces, dadas esas dos diferencias entre el cambio climático y problemas ambientales más tradicionales, ¿cuánto nos ayuda el concepto de un derecho al ambiente sano? A ver, con respecto al ámbito internacional, creo que ayuda al menos a dar una vía por la cual uno puede reclamar al Estado la adopción de políticas públicas. Políticas de mitigación, ciertamente para un país del tamaño de Argentina, probablemente aún si Argentina tomara una política de mitigación agresiva, no tendría un impacto, digamos, si Argentina aisladamente tomara una política de mitigación agresiva, probablemente no se vería un impacto en el cambio climático global, pero sí puede ser una herramienta para que los ciudadanos reclamen políticas de adaptación. O sea, al menos, digamos, en un contexto en el cual el cambio climático va a suceder, está sucediendo, está generando daños a las ciudades,
uno podría decir que el derecho al ambiente sano al menos nos da una vía para exigirle al Estado la adopción de políticas de adaptación, sino también de mitigación. Pero digamos, es cierto que la mitigación que puede tener el Estado argentino, las políticas de mitigación del Estado argentino, aun si son las más agresivas, no generarían un impacto relevante en el problema. Con respecto a las generaciones futuras, y creo que esta parte retoma un poco lo que dijo el doctor Lorenzetti en la apertura del primer día. Es difícil, deberíamos encontrar una manera de representar a las generaciones futuras en la discusión, si lo quisiéramos, si queremos basar la discusión en términos de derecho. Hay un fallo reciente de Colombia en donde un grupo de niños cuestiona ciertas políticas de cambio climático del país y se les reconoce legitimación como representantes de la generación que va a sufrir las consecuencias. En Argentina, una ONG que tuviera como objeto propender a mantener el ambiente o a paliar los efectos del cambio climático para las generaciones futuras tendría legitimación para accionar. Porque nuestra legitimación es mucho más fácil, digamos, la prueba de legitimación nuestra es mucho más fácil que la de Estados Unidos. Nosotros, para las ONGs, no necesitamos probar daño. O sea, no necesitamos injury in fact. Necesitamos simplemente que el objeto de la asociación propenda ese fin. Entonces, una ONG como NRDC en Estados Unidos o FARN en Argentina podría accionar en defensa de los intereses de las futuras generaciones. El problema que sí habría es cómo determinamos cuáles son los intereses de las futuras generaciones o qué van a querer, digamos, sobre todo si pensamos en impactos a 100 años o 200 años de personas que ni siquiera existen hoy y que no sabemos qué tipos de preferencias van a tener, qué gustos van a tener o con qué recursos van a contar. Entonces, ahí la representación tendría terribles problemas de agencia y el representante de las generaciones futuras, aun si fuera una ONG, se encontraría con el problema de ver qué querría su representado. En algunos países se intentó la figura del ombudsman de las generaciones futuras, o sea, designar una persona que represente en los debates del Congreso y en algunos casos con competencias judiciales a las generaciones por venir, como un intento de separar el potencial conflicto de interés entre la generación actual y la generación futura. Pero son ejemplos muy aislados. Voy a usar un privilegio y voy a preguntarte yo algo. A ver, creo que es en la estela de la pregunta de Ricky. Hay cierta tensión en sostener que el derecho al ambiente es un derecho individual y al mismo tiempo sostener que es un derecho meramente procedimental, en el sentido que no te da ningún derecho fuerte a remedios concretos, distintos, al mero hecho de que tu reclamo sea tenido en cuenta y procesado de un modo equitativo. Es decir, ¿cuál es el verdadero rol de la idea de un derecho individual si en última instancia lo único que podés pretender es tener la legitimación para pedir que tu derecho sea indexado, o que tu interés, mejor dicho, sea indexado con los intereses de todos los demás, pero no necesariamente tener derecho a pedir que tu interés sea satisfecho? Alguna vez ya lo discutimos, el problema que me parece viene con bastante visibilidad si vos tenés hipersensibilidad, tenés algún tipo de hipersensibilidad que requiere un remedio distinto al que requeriría la protección de igual interés por parte de los demás. Es decir, ¿cuál es el rol que cumple la idea de considerar la mente como un derecho? A ver, yo diría lo siguiente. No es meramente procedimental, implica que el Estado tiene que dar una justificación para no satisfacer el derecho cuando razonablemente pueda hacerlo con los recursos con los que cuenta. Entonces, por ejemplo, ayer Ricky daba el ejemplo de los contaminantes de umbral, que son contaminantes. Voy a usar otro ejemplo. Ricky daba el ejemplo de los National Ambient Quality Standards, que son estándares de calidad ambiental que se fijan en Estados Unidos, y la agencia en ese caso no puede tener en cuenta los costos, al menos no abiertamente al momento de fijar el estándar.
Si fija un estándar que hace que el ambiente sea sano para la gran mayoría de las personas, pero vos sos un asmático, no digamos extremo, pero sos asmático, y ese estándar no es suficiente para vos. Si vos tenés un derecho individual, podés reclamarle a la agencia regulatoria que te dé una justificación de por qué el estándar es ese. Bueno, pero muchas veces no, porque el ejemplo que daba Ricky era ese, el estándar que se fijó, si se hubiera hecho un análisis costo-beneficio, se hubiera adoptado un estándar mucho más estricto. El beneficio hubiera superado a los costos. El costo es un argumento y no tenés derecho a... A ver, el costo es la respuesta obvia, y si el costo es una respuesta legítima, el único derecho que tenés es un derecho procedimental, porque no tenés el derecho, no puedes pretender que tu hipersensibilidad sea satisfecha, sea protegida con una medida que es demasiado costosa. Y si es así, ¿para qué quiero la idea de derecho individual? Si me sirve, por ejemplo, con la idea de derecho colectivo con una legitimación cuasi universal de la clase para reclamar la satisfacción del derecho, que es más o menos el modo en el que la Corte lo piensa. Tenés dos problemas con eso. Por un lado, esa legitimación casi universal hace que una vez que un individuo litigue en nombre del conjunto haya cosa juzgada, que es lo que está ahora trabando Mendoza. Pero saquemos eso del lado. Lo que te pasa ahí es, si la política, supongamos que la política es mala. Es una política que podría ser optimizada, que podría el Estado, en un análisis costo-beneficio, adoptar una política que es más beneficiosa que los costos, que es más elevada y que protege a más gente. Pero la política que adoptó, que es una política mediocre, protege a la gran mayoría de la gente. En una idea de derecho colectivo, vos estás satisfaciendo el derecho. No tendrías un derecho individual a reclamar, no, bueno, pero espere, yo en mi derecho individual al ambiente sano no está siendo satisfecho y usted tiene los recursos para hacer ese derecho efectivo. Por la gente te podría decir, no, es un derecho colectivo y yo ya satisfice para el colectivo. La gran mayoría de la gente vive bien, pero sería costo efectivo. Bueno, sí, pero yo ya estoy cumpliendo con el estándar, puedo decidir no seguir empujándolo. Es cierto que tenés al asmático extremo, al que probablemente no haya nunca una política costo efectiva que vaya a satisfacer su derecho y al que le vas a tener que dar remedios en otros términos. Pero se los vas a dar después de haber por lo menos tenido que explicar que no se los podés dar. O sea, esa persona al menos tiene el derecho a que haya un procedimiento en el cual le digas, mirá, no te lo puedo dar porque los recursos que tengo son estos, cuesta esto, el beneficio de la política es este para la mayoría y entonces te lo voy a satisfacer de esta otra manera. En cambio, en la política mediocre, en la cual satisfaciste la mayoría, pero si hicieras un análisis costo-beneficio, podría haber una política superior que también cubría a esa persona. Si el derecho es colectivo, esa persona no tiene un derecho a reclamar. Sí, es muy interesante la presentación de mi perspectiva como médico en estas jornadas, que son muy interesantes, ¿no? Yo creo que el tema del derecho colectivo y costo-beneficio se puede aplicar en términos, por ejemplo, de las políticas de vacunación en un país en función del derecho a la salud. Ahora, esto me trae a colación y en función de la presencia del doctor Rosenblatt y Leila, y ustedes me interesa hacer dos preguntitas puntuales. El Pacto de París, esencialmente un pacto por la salud global, digamos, ¿no? El cambio climático está vinculado de manera directa a cómo podemos realmente hacer avanzar la salud global y los derechos de la salud de la gente. Por un lado, en mayor parte de los países, esta mañana escuchamos, por ejemplo, que Nueva York, California, ahora algunos países europeos, también Suecia, Finlandia, están empezando ya a generar acciones porque, aparte de la salud, el Pacto de París establece la necesidad de ver cómo se va a enfrentar el daño y las consecuencias económicas de ese daño sobre las poblaciones por el cambio climático. Estas ciudades y algunos países han empezado a iniciar acciones sobre la industria de los combustibles fósiles en función de demandar compensaciones. El Pacto de París lo plantea como una opción, pero por otro lado también hay algunas cuestiones nuevas que quería preguntarle en la región y ya bajando de países desarrollados
a Brasil, por ejemplo, se están planteando algunos modelos de mecanismos de control en el ámbito de la mitigación de epidemias a través de la utilización de mosquitos genéticamente modificados. Nosotros sabemos que estamos en la región en la cual hay una fuerte epidemia de fiebre amarilla, ya viene muchos años el tema del dengue y ahora el Zika. Y curiosamente, bueno, se están avanzando proyectos de empresas que lanzan mosquitos genéticamente modificados para controlar el crecimiento de la población de Aedes aegypti, por ejemplo. Quería preguntar desde el punto de vista del derecho ambiental, del derecho de salud, cómo se ven estas cuestiones en función de lo que es el derecho ambiental, del costo-beneficio y obviamente el tema de lo que es realmente la teoría del derecho en el derecho colectivo, en estos temas. Con respecto, bueno, es una cuestión mucho más técnica que de derecho. Perdona. Sí. Es una cuestión un poquito más técnica o de política. En general, cuando se plantea un tipo de cuestión de esta naturaleza, el problema en general con algunas soluciones que da la técnica ambiental o la política ambiental en general es que se entrecruza con otros temas. Entonces, cuando vos decías mosquitos, no lo conocía, genéticamente modificados, bueno, tendríamos que ver el convenio de diversidad biológica, tendríamos que ver el protocolo de Nagoya, tendríamos que ver el protocolo de biotecnología sobre movimientos transfronterizos de organismos genéticamente modificados, habría que ver, porque los convenios internacionales ambientales, y esto no es solo el Acuerdo de París y el cambio climático, es uno de los más importantes, pero el Acuerdo de París, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, que aún sigue vigente hasta el 2020, están relacionados con los demás convenios internacionales ambientales. Entonces, las secretarías de los demás convenios internacionales ambientales, no sobre este tema, no lo sé específicamente, prometo ponerme al día o averiguarte si te interesa, en general tienen reuniones para ver cuáles son las relaciones entre convenios, porque ha pasado con el protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, que había sustancias que utilizábamos como reemplazo para ciertos procesos industriales que tenían un fuerte potencial de agotamiento global y entonces estaban dentro de los gases que estaban prohibidos o que había que reducir su emisión por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, los convenios no son compartimentos estancos. Como bien dijo el profesor, es global y no solamente es global desde el punto de vista de los países, es global también desde el punto de vista de los temas que tratan los convenios internacionales. Entonces, esto si no lo ves con Nagoya, con biotecnología, con diversidad biológica y también podría entrar de certificación y bueno, sí podés aplicar una política que después sea una política reactiva y que vas a tener que cambiarla sobre la marcha porque no solamente está violando desde el punto de vista jurídico lo que dice otro convenio, sino que no hace a la gestión sustentable en general. No sé si... No, creo que Leila es experta en Derecho Internacional. ¿Alguna pregunta más? Ah, vos. Dos. Bueno, la verdad que los felicito porque se dio una dinámica de panel sumamente atractiva que hasta ahora no se había dado y es muy bueno escucharlos complementándose. Pero bueno, en realidad más que una pregunta, lo que yo quiero hacer es una reflexión como ambientalista antigua, diría, no vieja, sino antigua, de la primera época. Cuando yo empecé a estudiar aquí, y todavía se sigue, estudiábamos el derecho o el régimen jurídico de los recursos naturales. Y este comentario que hizo Leila de pasar de una visión ecocéntrica a una antropocéntrica y ahora volver a una biocéntrica, y me resulta muy interesante el planteo que haces vos en cuanto al derecho individual. Pero la verdad es que a mí me gusta quedarme con el ambiente como un bien colectivo, fundamentalmente porque
las cuestiones ambientales en general tienen incidencia colectiva y sin ninguna duda el individuo está en condiciones de reclamar cuando siente que se ha vulnerado un derecho, pero no siempre todos los individuos que sienten vulnerado su derecho o tienen la oportunidad o tienen la pericia suficiente o tienen la posibilidad de recurrir a alguien que los defienda como una particularidad. Y me parece que el hecho de que seamos muchos los afectados o los que nos sentimos afectados, no directamente damnificados, quienes quedamos legitimados para reclamar, abre un horizonte de defensa es un horizonte de defensa común de la incidencia colectiva y en definitiva de el daño que se le ha hecho a un bien que es el ambiente, pero que indirectamente daña a muchas más de una persona o un individuo. Me parece que quedaríamos un poco desprotegidos si solamente pensáramos que estamos hablando de un derecho individual y que volvemos a la cuestión de los derechos subjetivos, el interés legítimo, porque yo creo que realmente cuando hablamos del ambiente hablamos de algo que compartimos todos y todos tenemos no solamente el derecho, sino en cierta forma la obligación de reclamar por nosotros y por el resto de esa comunidad. Sí coincido totalmente que no en vano la ley de ambiente legitima al Estado como una persona más que puede reclamar y creo que esa legitimación que la ley le da al Estado nacional, provincial y municipal es mucho más que un derecho a reclamar, sino que pone también en cabeza del Estado la obligación de hacerlo si alguno del resto de los legitimados no lo ha hecho. Me parece que nuestra Constitución apunta a esta diferencia entre lo que es lo antropocéntrico y compartido del ambiente y por separado los recursos naturales que también protegen, porque en un segundo párrafo nos obliga a todos, pero fundamentalmente a las autoridades, a hacer un uso racional de los recursos naturales, que en definitiva es esa visión más ecocéntrica de antes de los años 70. Es solo una opinión, no, en absoluto quiero disentir con vos, Florencia, sino que me parece que quiero reforzar esto de el reclamo general. Creo que tenemos igual, o que tal vez yo tuve un problema con el vocabulario que usé. Uno puede tener derechos individuales de incidencia colectiva. Yo creo que el derecho al ambiente sano es un derecho de incidencia colectiva, pero lo es de la misma manera que lo es el derecho a la no discriminación, que es un derecho que uno diría es un derecho individual. Nadie cuestionaría que el derecho a no ser discriminado es un derecho individual, pero la Constitución lo reconoce como un derecho individual de incidencia colectiva. Eso quiere decir que si la persona que se ve discriminada no puede accionar, cualquier individuo de la clase puede hacerlo y también lo puede hacer las asociaciones que propenden a la protección contra la discriminación. Lo mismo pasa con consumidores. Uno puede decir que el derecho de consumidores son derechos de incidencia colectiva, pero eso no quita que también reconozcamos al mismo tiempo y junto con el derecho de la colectivo un derecho individual. Entonces, quizás yo debería haber hecho una distinción más clara, decir, es un derecho individual de incidencia colectiva, que claramente lo tiene, y yo creo que el derecho, justamente el punto mío es que el ambiente es un bien colectivo, y es un bien del que, y eso es lo que genera justamente esta idea de tal vez pensarlo como un derecho colectivo, y tal vez yo debería haber separado derecho colectivo de derecho de incidencia colectiva para no generar una confusión innecesaria, perdón. Sí, yo lo que quería decir que en cierta manera esa dicotomía entre bien público y bien privado hace que en muchos casos sean bienes ambiguos, que son rivales, no rivales, y que esos bienes ambiguos, que en cierta manera son bienes públicos, pero de beneficio privado, como es la educación, como es la vacunación, entra en este caso. Y la calidad ambiental, si bien es un bien público, no da siempre los mismos niveles de calidad ambiental. Y muchas veces se determina por el nivel de renta. Entonces, para medir los costos, como preguntaba el doctor, los costos sociales de esa calidad ambiental son muy difíciles de medir.
casi imposible para hacerlo en forma exacta. Entonces, ahí entra a jugar una serie de consideraciones, si esos costos yo los mido con precios de mercado o los mido con precios construidos que construye el Estado. Entonces, más que nada esa dicotomía, vuelvo a lo mismo, de ese puramente público, puramente privado, en realidad la calidad ambiental es un bien ambiguo porque tiene dos aristas completamente distintas. Además porque viene justamente esa dicotomía entre bienes públicos y bienes privados viene del análisis económico del derecho, con los bienes comunales, los bienes colectivos, que cada uno va teniendo características distintas. O sea, la calidad ambiental no entra exactamente en todo, sino, por ejemplo, el mundo de Tibú, que va modificando la calidad ambiental de acuerdo a los impuestos que yo puedo pagar, por ejemplo. Eso tiene más que ver con... Isa, igual a mí lo que me parece que cuando no es solamente hablarlo, discúlpame, del análisis económico del derecho, sí, pero a mí me parece que también hay costos ocultos y costos que no tienen que ver con la cuestión económica en sí, justamente cuando evalúas la calidad ambiental, que es un poco lo que decía Florencia con respecto al asmático, al solo asmático que haya o al grupo de asmáticos. Eso también, si vos haces un análisis de costo-beneficio, también ahí entra esto que no tiene un costo, sí tiene un costo económico, pero no tiene un costo a la hora de evaluar, es otro tipo de costos. Y además algo para mí muy importante que es la percepción social. El principio precautorio y la percepción social, en lo que hablaba Florencia, que después quería también preguntárselo, y si hubiera una demanda por una futura posibilidad de daño ambiental aludiendo al principio precautorio, ¿y eso quién sería el titular? Sí sería un derecho de incidencia colectiva, pero ahí habría individualidad, cómo se podría tratar, no se trataría, porque en la opinión consultiva, en la última opinión consultiva, justamente se elabora sobre la posibilidad de un futuro daño, aplicando el principio precautorio, esta idea de que el Estado se tiene que hacer responsable. Entonces, me parece que ahí es muy interesante también cómo podemos imbrincar el derecho internacional con el derecho interno, porque tienen distintos tiempos también. Buenas tardes. Primero, gracias por las presentaciones y mi pregunta es, ¿cuáles consideran que son los desafíos o barreras que debe superar el derecho con relación al cambio climático, de modo tal de que sea eficiente y de modo tal de que se pueda garantizar justamente esto de que estamos hablando, que es el derecho a un ambiente sano? Creo que no, digamos, es como... Si supiéramos la respuesta a esa pregunta, creo que no estaríamos discutiendo esto, creo. Es un tema muy complejo, como la provisión de cualquier bien público global implica o convoca una cantidad de actores, requiere del esfuerzo conjunto de una cantidad de actores. No creo que ningún país individualmente esté en condiciones de dar una solución al problema. Requiere de negociación internacional. Yo creo que, a diferencia de otros panelistas que hablaron antes, yo creo que la negociación internacional y los acuerdos internacionales son esenciales. No podemos pensar en una solución aislada. Ningún país puede proporcionar una solución aislada al problema. Quizás si le amplío un poquito más a qué iba con el interrogante, puedo ayudarle. Para todos los que en alguna o en cierto modo somos técnicos o estamos jugando un papel técnico ocasionalmente, tenemos una función de ser decodificadores de la información de orden científico para ponerlo al servicio del derecho de los juristas, de modo tal de que se puedan elaborar normas
regulatorias que puedan acompañar, en este caso, un fenómeno como el cambio climático. Entonces, la pregunta va dirigida a esa, o la reformulo, si es que consideran de qué manera el derecho se tiene que acomodar justamente con la comunidad científica para tratar de estar en un mismo idioma y ser proactivo con relación a este fenómeno. Bueno, ahí te voy a contestar porque yo trabajo mucho con científicos y con técnicos. Es difícil, la matriz de pensamiento es muy diferente. Cuando nos juntamos, en general nos reunimos para elaborar algún tipo de normativa o resolución, siempre dicen, ay, querés impedir todo. No, no es que quiera impedir todo, que el grupo que trabajamos quiera impedir todo como abogados, sino que hay ciertas reglas para seguir. Se puede lograr un lenguaje común, yo creo que con los años se ha logrado, ha sido un proceso muy interesante, no solamente internacional, sino también nacional. La última ley de presupuestos mínimos de envases sanitarios así lo demuestra, un trabajo regulatorio y un trabajo de los técnicos. En general, desde el punto de vista internacional también, los inputs del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, sirvieron para establecer el Acuerdo de París, así que me parece que el lenguaje se está acercando. No es fácil porque la matriz de pensamiento es muy distinta, muchas veces esto es mucho más doméstico, nos pasa en la institución donde trabajo que la autoridad de aplicación quiere saber si un residuo es peligroso, y los jueces también me dicen, Leila, ¿esto es peligroso o no es peligroso? Entonces le muestro un informe y en el informe dice 4 partes por millón, hay incertidumbre. Entonces me dicen, pero esto a mí no me contesta si este residuo es peligroso o no es peligroso. Entonces hay que un poco trabajar mucho ese acercamiento del lenguaje en el cual un resultado que es 0,0 a un juez, a otro operador jurídico, para resolver no le sirve, por más que después vaya el técnico y lo explique. Yo creo que hay un acercamiento mucho más grande estos últimos años y de hecho hay, te digo, 2 ejemplos, el Acuerdo de París, después entramos en discusión la efectividad y bueno, nacionalmente la ley de envase de agroquímicos y su reglamentación. Fíjate lo difícil que fue su reglamentación, que ahora se está trabajando en una resolución porque muchos artículos no están reglamentados por esa dificultad para lograr un lenguaje común, pero creo que estamos mejorando. ¿Hay otra pregunta? Buenas tardes, quizás aquí soy un pez fuera del agua porque soy oceanógrafa. Me interesa el tema de cambio climático, trabajamos sobre ese tema en nuestro laboratorio y un poco siguiendo lo que comentaba Daniel. Un poquito más alto, por favor. Lo que comentaba recién Leila, me parece creo que es fundamental ese acercamiento, es un problema interdisciplinario el cambio climático, desde ya tiene orígenes físicos, naturales, es creado por la sociedad humana mayormente y necesitamos estos, creo que en Estados Unidos lo llaman boundary agents, los agentes que hacen esta unión entre la parte científica y la regulación por la parte del derecho o la parte socioeconómica. Y creo que eso es un área de vacancia importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a aclarar que los jueces sí entendemos el 0.0. No quise decir eso, no es porque no lo entiendan, pero a lo que voy no quise decir eso. Bueno, muchas gracias y un aplauso.